Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Dios le dio autoridad a Pablo, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 1 al 18. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu santísima presencia para rogarte tu bendición, que tu Espíritu Santo nos guíe a conocer tu verdad. Palabra de autoridad, de gracia, de misericordia, pero palabra tuya que se tiene que obedecer. Te rogamos, nos ayudes. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo escribe a los Corintios ejerciendo su autoridad de apóstol. Sin embargo, en la iglesia de Corinto había algunas personas que notoriamente eran maestros falsos. En la época de Pablo había personas que eran itinerantes o viajeros y llevaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Evangelistas, había también apóstoles como Pablo, pero mezclado entre el trigo había cizaña. Había personas que, no siendo cristianos, llegaban enseñando un evangelio corrompido. Un evangelio, por ejemplo, en la carta a los Gálatas se nos da a conocer, en el que se instaba a la persona a seguir cumpliendo con ciertos reglamentos que eran, sí, para los judíos en la época veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, pero ya no para el cristiano de la época de nuestro Señor Jesús y para la actual. Por ejemplo, guardar el día de reposo, que era el sábado. Otro ejemplo, circuncidarse, cosas que el apóstol Pablo enseñó que ya no eran necesarias. De hecho, el primer concilio que se hizo en la iglesia de Jerusalén, allá por los años 40 de nuestra época, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Santiago y los demás apóstoles, cabeza de la iglesia, escribieron unas cartas dirigidas a las iglesias que eran gentiles en su mayoría, invitándoles a que solamente no consumiesen sangre ni un animal ahogado y que se guardasen de la corrupción de la fornicación, pero no estaban exigiendo de ninguna manera guardar los ritos que eran sagrados, sí, escritos en el Antiguo Testamento, pero dirigidos al pueblo judío. Entonces, había este tipo de personas que, aprovechándose de la hospitalidad de la iglesia cristiana, llegaban a estas ciudades, a estas comunidades, y no solamente aprovechaban la situación de la hospitalidad, sino que hablaban mal del apóstol Pablo. Y entonces Pablo, en este capítulo 10, defiende la autoridad que Dios le dio como apóstol. Así que leamos cómo Pablo nos lo dice. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego, por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen, hablando de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles, y además jalaban en su maldad a cristianos sinceros que se confundían y creían lo que estos falsos apóstoles o maestros enseñaban. Vuelvo a leer. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés. Como en la historia de la humanidad, generalmente la lucha de poder se da por intereses económicos. Entonces aquí estas personas señalaban que Pablo actuaba en beneficio
económico de él. Cuando Pablo dio un ejemplo de una manera cabal, completa, total, que él no buscaba ningún beneficio personal, sino el beneficio de los que a él le hablaba el Evangelio. Pablo se dedicaba al oficio de hacer tiendas de campaña, vamos a decirlo ahora, y con sus manos, dice, él se procuraba su sustento. Algunas iglesias sí apoyaban a Pablo, por ejemplo, los filipenses, pero por lo general él no solicitaba apoyo, y específicamente la iglesia de Corinto, él no les pedía ningún apoyo. Entonces estas personas mentían a todas luces, y Pablo tiene que descubrirlos para que la iglesia en Corinto no sea confundida con estas falsas enseñanzas. Así que bueno, vuelvo a leer el texto. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, somos personas como cualquier otro, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Pablo dice, al contrario, nuestras armas provienen de Dios, son de Dios. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Este es el meollo del asunto. No solamente estas personas, falsos maestros y apóstoles, aprovechaban de la hospitalidad de los corintios, sino que buscaban impedir que el Evangelio alumbrara a todo hombre. A todas luces son personas que pertenecen al mismo diablo, pertenecen a las tinieblas. Vean cómo dice Pablo, las acusaciones y el orgullo, y hay que recordar que muy probablemente el pecado con el que cayó Satanás fue precisamente el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, que reciban el Evangelio de Dios. Con ese poder que Dios nos da, con esas armas espirituales que Dios nos da. ¿Cuáles armas espirituales? Pues recordemos Efesios capítulo 6, en donde se nos habla acerca de que tenemos el Evangelio como un calzado, la fe como un escudo, la coraza de justicia y nuestro casco de salvación. Entre otros elementos, tenemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esas armas espirituales que Dios nos ha dado, Pablo los usaba, y por eso dice, con ese poder, con esas armas, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan al Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo. Pablo era duro de carácter. Pablo era un fiel sirviente del Señor Jesús y procuraba que se honrase al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si no hay obediencia, dice Pablo, vamos a castigarlos, comenzando por ustedes, que son ustedes hijos míos en la fe, y que son ustedes cristianos que deberían de obedecer al Señor Jesucristo. Hasta que llegue el día en que toda la humanidad, lo obedezca. Ustedes solo aceptan lo que pueden ver. Pablo aquí les está llamando la atención porque los corintios, como muchos cristianos, solamente vemos el exterior sin ver el interior de la persona, sin conocer lo profundo del caso, de la situación. Pablo les llama la atención. Ustedes solamente ven las cosas superficiales. A los que están seguros de que son de Cristo, a los que son creyentes, que tienen esa seguridad, sepan que nosotros también somos cristianos. Quiero decirles que yo también lo soy. Aunque yo exagero un poco en mi autoridad,
no me da vergüenza, porque como padre espiritual que era Pablo de los Corintios, tenía la plena autoridad moral y autoridad de parte de Dios de llamarle la atención a sus hijos espirituales. Como cualquier padre, tenemos que llamarle la atención a nuestros hijos cuando estos cometen un error. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes. Esto está bien claro. Y Pablo lo dice con las palabras bien llanas, bien simples, que es fácil de entender, para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Pablo, por lo general, cuando dice algún texto o algún elemento importante en su doctrina, casi siempre añade ¿para qué? Y en este caso dice, el Señor Jesucristo me ha dado plena autoridad sobre ustedes, pero para ayudarlos a crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Salvador, y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de asustarlos con mis cartas. Soy enérgico, pero si en persona ustedes no actúan como corresponde, seré igualmente enérgico en persona. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos, seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Así que mejor es que actúen como corresponde. Si son cristianos, se arrepientan de su pecado, de estar dudando de mí, de oponerse a mí, y volver a Dios y entender que la autoridad que tengo me la ha dado Dios. Y aquellos que no son cristianos, mejor es que se conviertan al Señor Jesucristo. Jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Estos tienen el problema de que a sí mismos se comparan. De esta forma su comparación es una tontería, dice Pablo. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. A Pablo le gustaba compartir el Evangelio en lugares donde nadie antes se había ido. Por lo tanto, él no, vamos a decirlo así, saludaba con sombrero ajeno. Su trabajo hablaba de él. Por lo tanto, dice Pablo, si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer entre ustedes. Y ustedes son parte de ese trabajo. No nada más los corintios, sino los filipenses, los efesios, los gálatas, los tesalonicenses. Pablo trabajó todo el área del Mediterráneo y la parte que ahora se conoce como el Asia, antes se conocía, como Asia Menor y ahora se conoce como Turquía. No voy a presumir más de lo que debo, dice Pablo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo, y ustedes lo saben. Entonces, obedézcame como a Padre, alíñense, obedezcan al Señor Jesucristo y reciban mis palabras con la autoridad que Dios me ha dado como apóstol. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron, de ninguna manera. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes, según vaya aumentando su confianza en Dios, según vaya aumentando su fe, según vaya aumentando su conocimiento, entendimiento espiritual acerca de Dios. Esa es la meta de mi trabajo. Pablo quería unos cristianos sólidos, fuertes, entre los corintios y en los demás pueblos a los que él compartió el Evangelio. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto. De hecho, en la carta que escribe Pablo a los romanos, dice que él desea ir a España. Entonces, no sabemos, no tenemos más indicios, pero posiblemente sí llegó a España, o por lo menos lo intentó. Así que Pablo le gustaba ir a predicar el Evangelio donde nunca antes se había hablado del Evangelio. Y Corinto fue una de las ciudades en las que él hizo un gran trabajo
y que lamentablemente en esta carta le estaban quitando parte de ese gozo que él tenía de haber sido de los primeros. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. A Pablo le molestaba esto, porque Dios le dio este don, este regalo de ser el apóstol a los gentiles. Y ahora aquí estaba menoscabando su trabajo, su gozo. Así que Pablo, obviamente y con razón, se molestaba. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. Y eso es lo que Pablo presumía y estaba orgulloso, de creer en Jesucristo por la gracia de Él mismo. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Punto. Así que Pablo les está diciendo claramente a los corintios, y vamos a decirlo de esta manera, una bofetada con guante blanco: yo no necesito jactarme, yo no necesito hablar bien de mí. El Señor Jesucristo es quien habla de mí. Mi trabajo, que son ustedes, la carta de presentación, dice Pablo, que son ustedes a otras iglesias, a otras regiones, hablan de mi trabajo, hablan de mi esfuerzo, hablan de mi amor hacia el Señor Jesucristo. Querido hermano, a veces nosotros no le damos importancia a algunas personas como evangelistas o misioneros que hacen su esfuerzo de servir al Señor en regiones a donde nosotros no vamos. Debemos no solamente de admirar a estos hermanos y hermanas, de amarlos, sino de apoyarlos, porque ellos van a lugares donde nosotros o no podemos o no queremos. Así que cuando tengas la oportunidad de apoyar a alguien, evangelista, misionero, e incluso un pastor de otra iglesia, de otra región, a la que tú no puedes asistir porque está en otra ciudad, en otro pueblo, apóyalo. Y también a tu pastor, si es aquellos de los que le gusta ir a la cárcel a ver a gente que no conoce a Jesús, al hospital, a un orfanatorio, apóyalo. Apóyalo con oraciones, apóyalo económicamente, apóyalo dándole ánimos y apóyalo hablando bien de Él. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, por tu palabra. Ayúdanos a entender que podemos ser un apoyo a aquellos que son como Pablo, misioneros, y tu nombre levantan en regiones a las que nosotros o no podemos o no queremos ir. Te rogamos, tú nos des ese amor para orar también por ellos continuamente. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Amén. Te agradezco mucho que estás al pendiente de nuestros videos en YouTube y en Facebook. Te recuerdo que los domingos a las 7 de la noche estrenamos video. Vamos a continuar después con las siguientes cartas del apóstol Pablo a las demás iglesias. Así que pues estaremos un buen rato por aquí. Que Dios te bendiga. Comparte estos videos, por favor, con tus amistades, familiares. Ora por nosotros, que Dios nos ayude, Dios nos guarde y que Dios te bendiga. Hasta luego.